Hoy voy a obtener las curvas características de un transistor en continua, para lo cual nos vamos a guiar en esta práctica. Entonces vamos a abrir el programa OrCAD y voy a iniciar un nuevo proyecto. Le vamos a poner un nombre de simulación más. Selecciona la carpeta donde se va a guardar, clic en OK. Vamos a crear un proyecto en blanco y en esta hoja vamos a colocar los componentes del circuito. Ya vamos a seguir esta práctica y nos dice, bueno, vamos a armar este circuito. Vamos a utilizar primero un transistor 2N 2222. Entonces vamos a la herramienta, barra de herramientas de la derecha y escribimos Q para el transistor. Después el transistor que queremos, 2N2222. Lo seleccionamos, lo colocamos en la hoja. También necesitamos una fuente de corriente continua. Entonces escribimos VDC source. Después también necesitamos una fuente de corriente continua, una fuente de tensión y una fuente de corriente continua, ¿no? Entonces vamos a poner IDC para la fuente de corriente, ¿no? Y BDC para la fuente de tensión en continua. Esto lo vamos a girar verticalmente, solo hay que hacer clic derecho. Y también necesitamos una referencia a tierra, ¿no? Ahí está. Ahora vamos a unir los elementos del circuito, ¿no? Después nos pide que sea un barrido, ¿no? Aquí nos dan la simulación que vamos a hacer, tiene que ser un barrido que tenga estos valores, como lo habíamos hecho antes. Entonces vamos a iniciar una nueva simulación, vamos a crear, vamos a colocar otra vez simulación más, vamos a crear, y acá tenemos que seleccionar la opción de ese sweep, ¿no? Pero en este caso vamos a tener dos barridos, ¿no? El primer barrido es para la fuente de tensión, que va a ir desde -5 hasta 5 con un incremento de 0.001 volts. Entonces vamos acá seleccionamos al programa el nombre de la tensión que queremos que varíe, en este caso B1. Después, desde dónde quiero que varíe, desde -5 hasta 5 volts con un incremento de 0.001 volt. Después tenemos que habilitar un segundo barrido, ¿ya? En este caso queremos que varíe la corriente. Entonces colocamos el nombre de la fuente de corriente I1. Después colocamos estos límites, ¿no? Quiero que inicie en 0 amperes hasta 1 miliampere. Entonces voy de nuevo a la simulación, quiero que inicie en 0 y hasta 1 miliampere con un incremento de 200 microampere. Entonces lo colocamos a aplicar y aceptar. ¿Listo? Después acá nos pide que representemos la curva de salida del transistor, es decir, la curva de esta malla, ¿no? De la malla de salida, y representa la corriente de colector en función de la tensión entre colector y emisor. Entonces vamos a iniciar la simulación, ¿ya? Al principio no se puede ver nada, hay que configurar. En el eje Y nos habían dicho que quieren la corriente de colector. Entonces, para el eje Y colocamos la corriente de colector. Después, en el eje horizontal, configuramos el eje X. Nos están pidiendo la tensión entre el colector y el emisor. Y acá ya podemos identificar distintas zonas de trabajo del transistor, ¿no? Entonces podemos identificar esta zona de acá, que es bueno, acá lo tengo un poquito mejor, para que se pueda entender. Acá ya lo tengo colocado. Podemos identificar la región de corte, la región activa, ¿no? Que es donde está trabajando. Tenemos diferentes, ¿no? Para la región activa, para diferentes corrientes de base. Después la región de disrupción, que no se puede apreciar, pero está más a la derecha, ¿no? Y se va hacia arriba. Después la región de saturación, al inicio, ¿no? Después nos pide, mediante los cursores obtengo los siguientes valores. Entonces tenemos una corriente de base, que es cada una de estas, ¿no? En total tenemos unas 5 corrientes de base. La primera, la corriente de base es 0, ¿no? Es la zona justamente de corte. Entonces tenemos 5 corrientes de base, cuáles son estos valores de 200, 400, 600, 800 y 1 miliampere. Nos pide calcular la corriente de corte con el cursor. Entonces yo
agarro el cursor y me voy uno por uno a cada gráfica. Y voy o me ubico en la tensión de 2 voltios, en el voltaje entre el colector y el emisor. Y puedo leer, ¿no?, que para 2 voltios la corriente es de 143.703 miliamperes. Entonces ese valor lo voy a anotar en las tablitas, el cual lo tengo acá. Entonces, para 1 miliamperio habíamos obtenido 143.703 miliamperios, perdón. Todo está en miliamperios, ¿no? Esto con la tensión entre el colector y el emisor de 2 voltios. Entonces me pide también para menos 2 voltios. Entonces vuelvo a la simulación y solo muevo el cursor hasta menos 2 voltios. Entonces acá me dan los pares de valores. Me dice que en menos 2 voltios la corriente, perdón, va a ser menos 7.035 miliamperes. Entonces esos valores voy colocando acá. Lo mismo para, por ejemplo, para 0.8 miliamperes o 800 microamperes, lo cual me pedí acá. Entonces vuelvo a usar el cursor, esta vez me voy sobre la segunda curva y me posiciono en una tensión de 2 voltios. Entonces en 2 voltios me dice que hay 120.409 miliamperes. Entonces vuelvo a anotar esos valores acá, ¿no? 120.409 miliamperes. Y así con todas las curvas, ¿no? Me voy ubicando una por una en 2 voltios y en menos 2 voltios. En este caso, para este de 800 microamperes, en menos 2 voltios la corriente de colector es de menos 5.628 miliamperes. Entonces ese valor lo noto acá, 5.628, y así para todos. Después podemos obtener el factor de ganancia, ¿no?, con una relación que tenemos acá. Es aproximadamente, ¿no?, este factor de ganancia va a ser la corriente de colector sobre la corriente de base. Entonces, con estos datos de acá, la corriente de colector y la corriente de base, solamente voy dividiendo y voy obteniendo el factor de ganancia, ¿no?, que si nos fijamos en la hoja característica de un diodo, bueno, perdón, de un transistor 2N22222, nos dice que el HFE, ¿no?, o el factor de ganancia, va entre 100 y aquí se puede apreciar el valor de HCF en DC para una corriente de colector. Bueno, acá se puede apreciar que varía entre 100 y 300, ¿no? A medida que voy rebajando la corriente de colector va variando, es decir, entre más o menos 300 y, perdón, entre 30 y, entre 50 más o menos y 300 nos debería dar estos valores y más o menos está bien, ¿no? Nos da, como habíamos dicho, entre 100 y 300. Después, una vez obtenido esos datos, vamos a analizar el transistor, el mismo, pero en colector común. Entonces voy a cerrar la simulación, vuelvo al circuito y voy a rotar esto verticalmente. Ahora ya tengo la configuración que me estaban pidiendo: una fuente de corriente, después una fuente de tensión, P1, y el mismo transistor, pero esta vez conectado en colector común. Entonces, para la simulación hay que hacer otra vez un doble barrido, ¿no? El primer barrido para la tensión de menos 5 a 5 volt y el segundo para la corriente, que va a ser de 0 a 1 miliampere con un incremento de 200 microampere. Entonces eso ya lo habíamos hecho para la anterior simulación. Entonces, si editamos, podemos ver justamente eso: el primer barrido, ¿no?, va desde menos 5 hasta 5 con un incremento de 0.001 volt. El segundo, para la corriente, inicia en 0, va hasta 1 miliampere con un incremento de 200 microampere. Entonces todo está bien. Vamos a iniciar la simulación otra vez. Y acá necesitamos, si seguimos este procedimiento, nos dice represente la curva de salida del transistor, es decir, represente la corriente del emisor en función de la tensión entre el emisor y el colector. Entonces me están pidiendo la corriente del emisor en el eje y en el eje X me están pidiendo la corriente, perdón, la tensión entre el emisor y el colector. Y ahí podemos ver la curva característica, solo que está en el tercer cuadrante. Hay una manera de ubicarlo en el primer cuadrante, como lo habíamos hecho antes. Entonces vamos a, como más o menos, multiplicar por un menos 1. Vamos a eliminar todo y vamos a volver a trazar. Nos están pidiendo la corriente de colector
Y acá nos están pidiendo la corriente, perdón, la tensión. En el eje horizontal nos están pidiendo la tensión entre el emisor y el colector. Listo, ahora es parecido a lo que teníamos antes, ¿no? Entonces esto es la corriente de emisor versus en función de la tensión en... Aquí está. Representar la corriente de emisor en función de la tensión entre el emisor y el colector. Entonces nos vuelve a pedir los mismos, bueno, tenemos que identificar las zonas de trabajo, ¿no? Entonces, como ya habíamos visto, acá abajo está la zona de corte, ¿no? La zona activa, voy a volver para que se pueda ver bien. Vuelvo a mostrar esto, ¿ya? Podemos identificar la región de corte, ahí abajo. Después la región activa, ¿no? Para cada una de las 5 corrientes de base que estamos teniendo. Después también podemos identificar la zona de saturación, la región de saturación, y la zona de ruptura, ¿no? Que está más a la derecha, ¿ya? Por lo general en la zona de ruptura esto se va hasta arriba, con la pendiente bien inclinada. Después, con los cursores, otra vez me está pidiendo para cada una de estas corrientes de base identificar la corriente del emisor. Entonces, como ya tenemos en el eje Y el emisor y en el eje X la tensión entre el emisor y el colector, nuevamente uso el cursor y sobre cada curva voy posicionándome en 2 voltios. Entonces, para 2 voltios me está diciendo que hay una tensión de 144.701 miliamperes. Entonces, esos datos voy colocando acá. Para un miliamper hay 143.703, lo que habíamos obtenido acá, miliamperes, ¿no? Entonces lo mismo hago para menos 2. Entonces nos dice que hay menos 6. Perdón, me he ido a otra curva. Para la primera vuelvo a bajar hasta menos 2. Y nos dice que hay 6.035. Entonces acá hay que modificar ese valor, 6.035. Y así vamos llenando los valores, ¿no? Para cada una de las curvas. Entonces para la segunda, vamos a comprobar si está bien. Voy sobre la segunda curva. Y acá nos dice que va a haber una corriente de 121.209. Y se aproxima a eso, ¿no? 120.499. Perdón, 409. Entonces así se van llenando cada uno de los datos y al final utilizando esta relación, perdón, la corriente de colector sobre el factor de ganancia es la corriente de colector sobre la corriente de base, ¿no? Asumiendo que la corriente de base, perdón, la corriente de emisor es aproximadamente la corriente de colector. Entonces vamos a usar esa relación y vamos a obtener lo que habíamos obtenido antes también, ¿no? Que para el mismo transistor los valores de esta ganancia debería de estar entre 100 y 300. Y efectivamente está en ese rango, entre 100 y 300. Después nos pide analizar, por último, el transistor PNP en emisor común. Entonces vamos a cambiar de transistor, ¿no? Volvemos a la simulación, voy a cerrar esto. Y vamos a cambiar el transistor por uno de 2N2907. Entonces voy a borrar este transistor de acá. Y me están pidiendo en esta ocasión para el transistor una Q, ¿no? Después 2N, y aquí escribo el 2907 que nos están pidiendo. Presiono y lo coloco ahí. Entonces vamos a ver si está bien. ¿Dónde estás? 2907, 2907. Está bien. Después nos pide que esté en emisor común. Y está correcto. Después nos pide que nuevamente realizar un barrido, doble barrido, ¿no? Para la tensión, el primer barrido de menos 5 a 5 volt y para la corriente el segundo barrido de 0 a 1 miliampere, ¿no? Es el mismo barrido que teníamos antes, entonces no vamos a modificar nada, ¿no? Iniciamos la simulación, ¿ya? Y acá en este caso nos están pidiendo representar la curva de salida del transistor, es decir, representar la corriente de colector en función de la tensión entre el colector y el emisor. Entonces, en el eje Y nos están pidiendo la corriente de colector. Antes de continuar, nos habían dicho que, no, bueno, aquí la fuente de corriente está al revés, ¿no? Eso tenemos que arreglarlo. Entonces acá
vamos a rotar verticalmente. Ahora sí podemos iniciar la simulación, donde nos habían pedido que en el eje Y esté la corriente de colector y en el eje horizontal esté la tensión entre el colector y el emisor. Al igual que en el anterior caso, esto se va a mostrar en el tercer cuadrante. Entonces lo vamos a tratar de rotar, ¿ya? Entonces voy a borrar todo y voy a volver a iniciar. Entonces nos están pidiendo la corriente en el colector y acá en el eje horizontal nos están pidiendo la corriente, perdón, la tensión entre el colector y el emisor. Y ahora podemos apreciarlo como lo habíamos visto en un inicio, ¿no? Ahora, respecto a esta curva, vamos a identificar las zonas de trabajo, ¿no? Que como ya lo hemos visto antes, se parecen, ¿no? Acá tenemos la zona de corte, ¿no? También la zona de saturación aquí a un costado y acá la zona activa, ¿no? Para cada una de las corrientes de base. Después tenemos una zona de disrupción, una zona de disrupción, perdón, disrupción. Entonces es más explicado, o si, aquí se puede apreciar un poquito mejor, ¿no? Si no se ha entendido, acá abajo tenemos la región de corte, que es cuando la corriente de base es igual a cero, ¿no? Tenemos una región de corte. Después una región de saturación, una zona activa, acá, para cada una de las corrientes de base, ¿no? Bien. Y acá tenemos la zona de disrupción, que por lo general se va hacia arriba, ¿no? Después nos están pidiendo, al igual que en los anteriores, inclinar estos valores, ¿no? La corriente de colector nos están pidiendo. Entonces tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho antes, posicionarnos sobre la curva, ir hasta 2 voltios y anotar este valor en Y, ¿no? Que es la corriente de colector, que sería 196.902. Entonces esos valores los vamos anotando en estas tablitas de acá. Habíamos obtenido 196.902 para una corriente de 1 miliampere, ¿no? Ahí está. Después sobre esa misma curva voy hasta menos 2 voltios y vamos a obtener el valor de 4,539, ¿no? Entonces eso anotamos acá, 4,539, 5.396, ¿no? Y es lo mismo que hemos hecho hace rato para cada una de las curvas. Y así vamos a poder, con la siguiente relación, obtener el factor de ganancia, ¿no?